Bien, quiero que me preste atención a lo siguiente, porque de alguna manera toda esta información puede que se mantenga oculta. En cierto punto, hay que pensar que tal vez todo lo que parece, si es cierto en el sentido de que Elohim no es Dios, no es un Dios, digamos, entonces viene la pregunta, ¿por qué está oculto? ¿O realmente está oculto esto? ¿O a medias? ¿O estamos equivocados? ¿Tenemos alguna otra opción? ¿Dónde está exactamente el problema? Bueno, creo que este ocultamiento, porque las altas jerarquías saben, las otras jerarquías de la iglesia, obviamente, saben estas cosas, porque se entiende que si se dice, según nuestra tradición, si se dice que la Biblia no habla de Dios, pues muchas personas fracasan en todo porque no pueden o no quieren distinguir entre la posible realidad de la existencia de Dios y lo que está escrito en ese libro de lo que se habla sobre ese Dios, dado que ese libro fue tomado como base para hablar de Dios. Y ahora se vuelve difícil decirle a la gente, mira, nos equivocamos, digamos esto, el libro no habla de Dios, pero Dios existe. Porque la gente vincula la idea de Dios con la Biblia y en cambio necesitamos poder dividir las dos cosas. Necesitamos separar esas cosas porque si no, no nos irá bien. Entonces, quien tiene fe, siempre digo, no debe dejarse llevar por lo que digo, sino que debe de vivir su fe con absoluta tranquilidad. Porque no sé cuál es la verdad. Solo puedo decir lo que hay. Está escrito en un libro, pero no sé si ese libro contiene la verdad. Sí, ya hemos hablado de los cambios de la Biblia. Y algo que me interesa mucho, y estos textos gnósticos, sí se dice que eso en italiano, como dicen, exactamente porque tienen un poco, digamos que la información es diferente y no es exactamente lo que tenemos en la Biblia tradicional. Nos podemos preguntar entonces, ¿cuál es la otra historia detrás de estos textos? Entonces miren, con razón se dice o que hay diferentes, digamos, una mentalidad es diferente y el ambiente cultural es otra. Un lado está la parte donde describen la Biblia y otro lado está la parte de los textos gnósticos, que es el otro que es diferente. La Biblia nació dentro de una cultura típica semítica que es muy concreta, muy digamos material y que pretendía contar una historia, en particular la historia del pueblo de Israel. Los textos gnósticos están dentro de lo que llamamos la cultura helenística, es decir, la cultura condicionada por la filosofía griega y por tanto los textos gnósticos se basan en las elaboraciones filosóficas espiritistas contenidas precisamente en la cultura griega que llegó al Medio Oriente sustancialmente después de Alejandro Magno. Grande, es decir, en los últimos siglos antes de Cristo y que en ciertos aspectos también influyó en la Biblia, o mejor aún, influyó en la interpretación de la Biblia en el sentido de que los conceptos de la cultura griega, la filosofía griega, en particular el platonismo y el neoplatonismo, son todavía y se utiliza hoy en día para interpretar el Antiguo Testamento aquí. Por lo tanto, los textos gnósticos, es decir, aquellos que, como dice el propio término, gnosis, que significa conocimiento, contienen conocimiento. Se elaboran precisamente sobre la base de la filología, o mejor dicho, de la filosofía. Entonces esa es la gran diferencia. De hecho, muchos rabinos americanos están, por así decirlo, enojados y dicen, pero ¿por qué introducen la filosofía griega en su Biblia? Porque la Biblia en realidad pertenece a los judíos. En nuestra Biblia, ¿por qué la introducen? Ya que no tiene nada que ver con ella, ya que son dos cosas completamente diferentes. Pero así se hizo. También se hizo en los primeros siglos por los llamados padres de la iglesia. Y luego, paralelamente, se elaboran los textos gnósticos que la iglesia obviamente no aceptó y por eso se les considera apócrifos, condenables. Textos que establecen que los textos son cánones, pero estos también se aplican en textos del Antiguo Testamento, en el sentido de que en el Antiguo Testamento los católicos deben creer que son verdaderos, por así decirlo, inspirados por Dios, más de unos 40 libros. Para los judíos hay poco más de 40, o mejor dicho, poco más de 20. Para los católicos 40, para los judíos unos 20. Para los cristianos coptos de los mismos libros que los judíos, hay unos libros mayores que los judíos. ¿Ok?
con respecto a estos mismos judíos, es decir, unos 20, 25, unos 30. Considérese verdadero ni para los judíos ni para los católicos. Los protestantes siguen el canon, es decir, los libros juzgados como verdaderos por los judíos. Y por eso decimos que las diversas religiones han establecido, cada una por su cuenta, qué libros se deben creer como verdaderos. También hay este tipo de historias en el Mahabharata. Por ejemplo, no sé si también existe en el Corán, pero se ha introducido, y nos preguntamos, ¿se ha introducido alguna vez estos otros textos y se dicen sobre este tema? Con respecto a eso, con textos como el Mahabharata, los Vedas, los Puranas, el Vendata, el Rig Veda, la discusión que doy es muy fácil. En el sentido, fíjense, en el sentido de que los conceptos que presento derivados de la Biblia, estábamos hablando del libro de Ezequiel antes, están mucho más difundidos, mucho más detallados y absolutamente aceptados como normales. Es decir, para ellos es así, para esa cultura oriental. Los dioses peleaban entre sí exactamente como en la Biblia los Elohim peleaban entre sí para conquistar territorios. Yahvé lo hace en toda la Biblia, en el sentido de que debe pelear para conquistar los llamados o la llamada tierra prometida. Y en textos precisamente como el Mahabharata, que entre otras cosas es un texto enorme porque es como la Ilíada y la Odisea juntas multiplicada por 20, es decir, en resumen, un texto verdaderamente gigantesco. Esto es absolutamente normal allí. Entonces a nadie se le ocurre cuestionar ese tipo de historias. Es decir, el hecho de que allí los dioses se llaman devas, nadie cuestiona el hecho de que los devas intervinieron sobre la humanidad, fabricaron la humanidad, lucharon entre sí por el poder sobre la humanidad. Porque el poder sobre los territorios, y por lo tanto hablar de esto es mucho más fácil aquí en Occidente. Es mucho más difícil porque claramente hemos sido educados para pensar de manera diferente a la Biblia. Por lo tanto, fuimos creados o a su vez fabricados. Y esto tiene un propósito. Dado que la Biblia, especialmente el Génesis, como dicen los rabinos, no es un libro sagrado originalmente escrito por autores judíos, sino que es esencialmente una copia reelaborada de los textos escritos por los sumerios, está claramente escrito allí, pero también está tomado de la Biblia. Que fuimos creados, por así decirlo, para trabajar para ellos. Es decir, trabajaron muy duro, especialmente en la jerarquía. Dijimos antes que incluso los Elohim tenían un líder y había una jerarquía. Los que pertenecían a la clase más baja de esta jerarquía trabajaban en particular en las minas. En cierto momento decidieron poner a alguien que trabajara para ellos. Y uno de ellos, que se llama Enki, que es uno de los dos hijos del gran líder, y el gran líder se llama Anu, que tiene lo mismo, que tiene una lengua sumeria, el mismo significado de león en lengua hebrea, es decir, el que está arriba, es decir, el líder, el de los dos hijos, dijo, pero si queremos, ya hay aquí en la tierra alguien que puede trabajar para nosotros, basta con que lo metamos dentro de algo nuestro, es decir, por lo tanto, metieron dentro de una parte de su material genético, que en la Biblia se llama Selam o Selem. De hecho, la Biblia dice, Génesis, que fuimos hechos con el Selem de los Elohim. Y el Selem significa lo que contiene la imagen. Ahora sabemos que lo que contiene nuestra imagen es el ADN. Y Selem es un término que deriva del verbo salam, que significa cortar. Y es decir, fuimos hechos, dice la Biblia, con el Selem de los Elohim. O sea, con ese algo que contiene la imagen, la huella de los Elohim, y que fue cortado, o sea, fue tomado y puesto dentro de lo que conocemos, como nació el Homo erectus o el Homo habilis, y así apareció el Homo sapiens. Una cosa para mí también es que pienso en esto, y esto nuevamente, si esto es cierto, hace más o menos 2000, 3000 años, entonces ¿a dónde estar o dónde podemos aliarnos ahora? Y en la Biblia solo queda claro que tenían conocimientos, poderes y herramientas muy superiores a los de los hombres. Y ahí queda. Así que ahí me quedo, porque no quiero inventar. Es decir, no quiero trabajar con imaginaciones. Pero tampoco quiero encargar de la pregunta y luego digamos, sí, pretendemos, como dije antes, de este hecho, con razón dice, si es verdad.
Porque siempre sabemos o pensar así, como hipótesis. De lo contrario, nos convertimos en custodio de la verdad y nos volvemos dogmáticos, lo cual debemos evitar por completo. Debemos razonar con nuestra propia cabeza de forma independiente. Si es cierto que los antiguos nos contaban en esencia crónicas verdaderas, hay historias precisamente que se han mencionado como el Mahabharata, historia especialmente en Lejano Oriente y en resumen, es decir, de la religión hindú. Hemos visto una parte de él cuando en uno de los dos videos dedicados a la relación entre la Biblia y Homero, y volveremos a él también porque es un concepto importante, indican funciones, y es decir esto, que indican que él o los Elohim ciertamente eran jueces, ciertamente eran legisladores, ciertamente lo hicieron como gobernantes, pero ¿quiénes eran? Es decir, ¿qué quiere decir Elohim? Eso no se sabe, pero primero vimos esa torre de Biblias, o demasiadas Biblias que en lo particular yo consulté en base a las traducciones para dar un ejemplo de esta incertidumbre. En Génesis 20:13, donde Abraham cuenta su historia, ahora vemos por un momento cómo es este versículo traducido. Aquí vemos como uno de los ejemplos de las incertidumbres que se relacionan precisamente con la traducción de este término Elohim. En este pasaje en el cual Abraham cuenta su historia y dice: cuando los Elohim me hicieron vagar en mi casa, o cuando los Elohim me hicieron vagar de mi casa. Ves que aquí está el verbo que está traducido en plural. Y el hecho en la identificación verbal también aquí se indica que es esta una tercera persona del plural. Y por lo tanto no hay duda, es plural, los Elohim. Esta es la Biblia traducida para, digamos, eruditos, para los que saben hebreo, para las facultades de teología, y por lo tanto claramente la traducción es interlineal y debe respetarse exactamente lo que está escrito en hebreo. Esta es la guía de todas las formas verbales presentes en el Antiguo Testamento con un análisis gramatical. Y ahora veamos cómo se indica ese verbo, como acabamos de ver. Ves que también en la guía de las formas verbales del Antiguo Testamento este verbo se indica en la forma de tercer plural común, porque es común. Esto se debe a que, dado a que en las formas singulares hay una distinción entre masculino y femenino en los plurales, no existe tal distinción. Entonces también aquí, como ya hemos visto antes, este verbo es indudablemente plural. Y ahora veamos cómo se trata en cambio en las traducciones presentes en las Biblias para familias. En una traducción en la Biblia, por así decirlo, para familias, se puede ver el verbo que se traduce como singular, por lo que tenemos una clara distinción. En Biblias para eruditos, para aquellos que saben hebreo, el verbo se traduce correctamente en plural. En cambio, para las familias, que obviamente deben tener una traducción teológica, es decir, una traducción que resalte la posible existencia de un solo Dios, el verbo se traduce en singular. Pero lo interesante es que estas dos Biblias son publicadas por la misma editorial católica. Por lo tanto, una Biblia para eruditos con una traducción correcta y una Biblia para familias con una traducción teológica en su lugar, que es incorrecta. Entonces, has visto que en las Biblias, entre la Biblia para eruditos y la Biblia para familias, hay una diferencia. Ahora bien, estas Biblias aquí son todas Biblias destinadas a la lectura pública y, por lo tanto, la traducción está en singular. Por ejemplo, la Biblia de Lutero, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Concordato, la Biblia en la versión de James, en resumen, la Biblia en inglés en la versión King James, otra versión de la Biblia en inglés, la Biblia de la Conferencia Episcopal Alemana, la Septuaginta, que es la Biblia para los judíos que tradujeron en Alejandría, en Egipto, del griego. También hay otras Biblias como los ortodoxos, la Biblia publicada en la Casa de la Biblia de Ginebra, que publica las Biblias en todos los idiomas del mundo, otra Biblia francesa, pues, es decir, todas las Biblias dedicadas a las familias tienen traducción en singular, porque Elohim debe ser traducido como Dios. Repito, y no sabemos qué significa. Sin embargo, dentro de estas Biblias hay algunas que prestan atención al tema. Por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová traduce el verbo el singular y dice: y sucedió que cuando Dios hizo que me alejara de la casa de mi padre. Pero en la nota, en el versículo 13 dice: Él hizo que, literalmente, hicieran que erraran.
o hicieron que erraran, en plural, para estar de acuerdo con Elohim, que es plural. Entonces, como decir, hacen la traducción teológica, pero en la nota tienen la corrección para señalar que la verdadera traducción sería otra porque tanto Elohim como el verbo están en plural. El mismo problema surge, por ejemplo, Rabino Darío Dissecni, que publicó su traducción de la Biblia y él también traduce el singular. Dice, cuando Dios me hizo vagar, pero en la nota también, ¿qué escribe aquí? Dice, en el texto el verbo en plural se usa refiriéndose al único Dios. Dice obviamente la interpretación teológica porque se habla a un pagano. Es decir, aquí dice que el verbo se usa en plural porque Abraham le está hablando a un pagano. Es una explicación, vale, podemos aceptarlo o no, pero es un intento de explicar por qué Elohim y el verbo en plural están escritos en plural, pero en realidad deben traducirse en singular, porque se habla a un pagano. En relación al mismo verso, esto siempre se da para mostrarse cuál es el grado de incertidumbre. Rashi de Troyes, que es el más importante, ya sabemos, por lo que ya hemos hablado en otros videos, ha comentado este verso. Él dice, el verbo está en plural, pero no debería sorprendernos porque en muchos pasajes los términos que indican divinidad o autoridad está en plural. Bueno, no quiero entrar en los méritos de esta discusión porque no han salido de ellas. No han salido de estas discusiones desde hace siglos. Porque para refutar aquí esta afirmación bastaría con tomar el famoso Salmo 82, pero ya no quiero hacerlo porque sería una discusión inútil, realmente inútil de lo que no saldrías. Basta tomar lo que por ejemplo escribe el profesor Immanuel Top de la Universidad Hebrea de Jerusalén en su texto crítico de Hebreo Bíblico en la edición del 2001, donde dice que el León, él y Yahvé no son varias formas de indicar al Dios de Israel, pero sí en realidad corresponde a tres individuos diferentes. Una vez más, la cita del 32 de Deuteronomio 8, que citó a menudo, una vez más cita el Salmo 82, que les dije que ya sería suficiente para impugnar esto, y él también habla de una asamblea de los Elohim. En resumen, digamos, no queriendo entrar en discusión, no voy a reafirmar que, o al menos, si Elohim es singular o plural, pero no se saldría de eso si de todos modos y luego hacemos algo que en mi opinión es el único comportamiento inteligente que se puede hacer. Y ahora les doy un ejemplo y lo voy a explicar. Entonces, siempre para evitar cualquier discusión, tengamos en cuenta que en la Biblia, para indicar esa categoría de individuos tenemos estos términos. Elohim, que es plural. Eloa, que es singular. El, que es singular. Vamos a mantener en cuenta que en las lenguas semíticas esto es como decir una raíz que vuelve. Por ejemplo, en arameo tenemos normalmente que se transcribe como Eloá. En siríaco tenemos como Elahá o Alahá. En hebreo, en árabe tenemos el Alá. Y luego podemos identificarlo como ese Dios único que hablan los árabes. Ya sabes, que los árabes dicen Ilahá, Ilá, Alá, Ba Muhammad, Rasul Alá. Es decir, no hay divinidad, no hay Dios aparte de Alá, y Mahoma es su mensajero y su profeta. Primero leímos del profesor Garvini, pero todos los eruditos, incluidos los exégetas judíos, nos dicen que nadie en el mundo lo sabe, y quizás nunca sabremos cómo se leyó originalmente la Biblia, porque fue escrita sin vocales. Y leemos cómo se vocalizan los idiomas semíticos y leemos cuando se vocaliza el hebreo. Así que estoy haciendo de cuenta, como es de costumbre, por supuesto, pero nadie puede descartar eso. Él ya estaba allí. Es una yod y así. Y está bien, pero ¿qué podrías leer? Alaim, aquí, o que podrías leer Alajá, allá, o que podrías leer Al, aquí y allá. Es decir, ¿a dónde están las vocales en las letras de hebreas? Comprenda que la asonancia entre estos términos, en ausencia del conocimiento sobre cómo se vocalizan las palabras, la asonancia es lo que más asombra en este caso. Así que realmente podemos adentrarnos en la misma categoría de individuos también desde el punto de vista del nombre. Tengamos en cuenta, por lo tanto, que cuando se vocalizó el hebreo, Alá se estaba extendiendo rápidamente en el Mediterráneo y por lo tanto, quién sabe, tal vez se establecieron ciertas vocalizaciones de una manera particular solo para resaltar, pero no sé, por supuesto, digo yo,
Así lo tiro ahí, nada más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Frente a todas estas incertidumbres sobre los significados, hemos visto en las traducciones de los verbos, en las explicaciones de por qué los verbos se usan en plural, aunque teóricamente lo indicaría al único Dios, conocimiento. Entonces, en la forma de no saber, hacemos una cosa simple, respetando a los autores, los antiguos autores sagrados. Cuando en la Biblia que tenemos en casa encontramos el término Dios, lo reemplazamos por Elohim. Sé que en la Biblia también hay estos términos. Elohim está allí 2600, 2700 veces. Eloah creo que hay un poco más de 50, 250, 260 veces. Entonces, la sustancia no cambia. No nos preguntemos el problema del significado. No nos preguntemos el problema de los verbos del singular o del plural. Simplemente haga esta sustitución y relea la Biblia con el hebreo original. Así me gustaría darte una sugerencia más. Antes de hacer este reemplazo, espera un momento a que te dé otras indicaciones en las próximas conferencias. Me parece que unas 4 o 5 estarían correctos porque este tema es demasiado largo. Tenemos que creer que, como nos decía Alexandro antes, las personas que se dedicaban a la escritura, que antes no era como ahora, nos ponemos al computador, escribimos lo que no nos gusta, escribir cuaniformes costaba mucho, en todos los sentidos costaba, pero estos gastaban 800 líneas para explicar que la diorita tiene que hacer la diorita. Solo que este engaño del que somos víctimas no es para nada algo moderno. Eusebio de Cesarea, padre de la iglesia, siglo III después de Cristo, preparación evangélica. Él retoma los estudios de Filón de Biblos, el cual a su vez había recuperado los estudios de un tal San Juniatón, sacerdote fenicio del 1200 a.C. Estamos más o menos en la época de la guerra de Troya. Estamos más o menos en el periodo en el que Israel salió de Egipto. Estábamos conquistando la llamada tierra prometida. Prometida por Dios. Echemos ahí algo. Dios el omnisciente, omnipotente, promete la tierra a su familia, no al pueblo, porque no se le prometió a los hebreos, se le prometió a la familia de Israel, que era una ente de cientos de familias hebreas. Han pasado 4000 años desde el momento de la promesa, y si quieren esa tierra se la tienen que conquistar y mantener con los tanques, misiles, muros, alambradas de púas, las trincheras. 4000 años, promesa de Dios. ¿Qué clase de Dios es? Pero ¿quién puede pensar, aunque sea solo por un momento, que ese sea una promesa de Dios? Solamente una ideología basada en la falsedad. Esto aquí, atención, no quiere decir antisemitismo, quiere decir antisionismo, que son dos cosas distintas. Son muchísimos los hebreos antisionistas, 4000 años de esta promesa de Dios. Jesucristo sería su hijo, han pasado 2000 años. Él prometió que vendría enseguida, aún no se le ha visto. Digamos que era una familia grande de políticos. Hacían promesas, después si puedo mantenerlas, bien, si no puedo, igualmente bien. Después hablamos un poco de Jesús. También porque hay quien aún cree que murió a los 33 años. Es necesario comenzar a socavar un poco entre ciertos... Bueno, volvamos porque después me dejo llevar por las ideas y que me van llegando. Entonces, Filón de Biblos, entre el primer y segundo siglo después de Cristo, recupera los estudios de este San Juniatón. Y escuchar lo que dice, escuchen. Durante el trabajo de San Juniatón, reconoce que las divinidades que nos decía ante Alexandro, no son dioses celestes, sino simples mortales, hombres y mujeres, no de costumbre tan incorrupta para ser acogidos por su virtud o imitados por su sabiduría, sino que colmados de maldad y perversión de todo tipo.
Esta es una buena descripción de Yahvé bíblico, por ejemplo. Y prosigue. Dice Eusebio de Cesarea, después de haber hecho estas observaciones, él, San Juniatón, porque él recupera los estudios de Filón, critica duramente a los escritores que vivieron en la época sucesivas a tales hechos, por el hecho que, escuchen bien, de manera falsa y arbitraria, han interpretado de manera alegórica y fundándose en explicaciones y teorías físicas, por lo tanto desnaturalizando los relatos sobre a los dioses. Y añade, pero los más recientes escritores que se ocuparon de historia sagrada han repudiado los hechos ocurridos al principio, y después de haber inventado alegorías y mitos, que combinaron de tal manera para reducirlos a fenómenos cósmicos, instituyeron misterios y los envolvieron en una oscuridad tan densa que no era posible ver fácilmente los hechos realmente ocurridos. Es decir, Filón de Biblos, entre el siglo I y II después de Cristo, después que en 1200 antes de Cristo había ya quien había denunciado el engaño perpetrado por las clases sacerdotales que tomaron relatos reales y los transformaron en alegorías y mitos, que es lo que todavía hoy quieren que sigamos creyendo. Y de hecho todavía hoy están los que se apoyan esto, nos dicen, no, pero estos son mitos, estos son alegorías. O sea, que estos gastaban 800 líneas para explicar que la diorita debe de ser la diorita. Pero no termina aquí. Pero él, es decir, San Juniatón, encontrándose con ciertos libros, que son los que dije antes, los de Tot, que habían estado hasta entonces escondidos en la penetralia del templo de Amón, se dedicó a su estudio para comprender todas esas cosas que no a todos era dado a conocer. Al final pudo realizar su proyecto y quitó del medio los mitos y las alegorías en los que habían sido envueltos en los primeros tiempos. Seguidamente los sacerdotes que vivieron después de él quisieron esconder nuevamente la verdad y volver al mito. Es lo que se está haciendo desde hace milenios continuadamente. Cuando hay alguien que dice, mira, que tal vez estos relatos son crónicas reales, hay siempre alguien que interviene y busca el modo de taparlos transformándolos en alegorías y mitos. Porque las crónicas reales no se deben conocer. Las preguntas me dijeron que al final. Ok. Por lo tanto, si he de revelar, exacto. Por lo tanto, están siempre los que siguen tapando para que no se conozcan la concreción real de lo que os he dicho al inicio. A continuación, o sea, los sacerdotes que vivieron después de él, quisieron esconder nuevamente la verdad y volverla mito. Después entonces se originaron los misterios que aún no habrían sido introducidos, aquí está hablando de los griegos, etc. Inspirándose de estas narraciones, Hesiodo y los otros poetas compusieron sus teogonías, gigantomaquías, titanomaquías, etc., llevando por tanto partes de estas narraciones y consiguieron sofocar la verdad. Nuestros oídos, parece que hablé de nosotros, nuestros oídos acostumbrados desde la infancia a sus invenciones y martillados por tantos siglos por estas fantasías, custodian casi como un depósito la materia fabulosa transmitida por estas fábulas, que se han aprendido, como ya dije al inicio, reforzadas por el tiempo. Estas invenciones fantásticas se convirtieron en un patrimonio del cual difícilmente nos podemos deshacer. Tanto es así que la verdad parece una fantastiquería. Mirad que esto es estupendo. Sí.
mientras que los relatos contra hechos parecen tener todas las características de la verdad. Es lo que vivimos todos los santos días. Fue escrito en el siglo III después de Cristo, sobre la base de un texto de los siglos I o II después de Cristo, que retoma un texto del 1200 antes de Cristo con San Juniatón. Parece escrito para nosotros. Lo fantástico tomaron el lugar de verdad y cuando hay alguien que quiere sacar a flote la verdad, es necesario cortarlo porque la verdad no debe ser conocida. Porque la verdad es lo que haría caer los sistemas de poder. Porque la verdad es muy simple. Pero es tan simple que es inmensamente más fascinante que las fábulas que nos contaron. Después de esto, bueno, hay más cosas, pero incluso está el filólogo Giovanni Semerano, que citando siempre a Eusebio de Cesarea, dice, de Eusebio, filólogo Semerano, está entre los muy importantes y como se dice cosas un poquito incómodas, también a él lo maltratan un poco. Tenemos noticias del árbol genealógico de los dioses. El primero de los dioses sería Elión, que es el citado de la Biblia, del cual habría nacido Baal-Shamín. De Baal nace él, que es el segundo milenio, se convertiría en el jefe del panteón fenicio. Y sus hijos, entre las cuales Yahvé, él asigna el cuidado de un pueblo, que exactamente lo que nos cuenta la Biblia en el Deuteronomio. Nos lo cuenta todos. Nos lo cuentan todos. No tenemos que hacer otra cosa que fingir que sea verdad, que estos no tenían tiempo para perder. Y si fingimos que es verdad, entendemos todo, pero esto es lo que no debe pasar. Entre otras cosas, como veis, yo sigo haciendo un trabajo de cretinos. Leo las cosas que ya están escritas por otro y lo digo siempre. Yo hago el trabajo de un idiota y lo leo lo que está escrito. Por lo tanto, cuando leéis la Biblia ya no vendréis a mis conferencias porque eso no es necesario. No es necesario. Non ce n'è bisogno.